Existe un tipo de oscuridad que no se presenta como tinieblas, sino como luz falsa. Una luz que no ilumina para revelar la verdad, sino para cegar y confundir. Esta es quizás la más peligrosa de todas las tinieblas, porque no la reconoces como tal. Caminas hacia ella creyendo que te dirige a la salvación, cuando en realidad te conduce al abismo. Este es el narcisismo espiritual, esa sutil perversión que transforma la fe en un espejo donde solo vemos nuestro propio reflejo, magnificado y distorsionado. En tu camino espiritual, quizás hayas encontrado personas que hablan con fervor de Dios, que recitan las Escrituras con fluidez, que resplandecen con un aura de santidad aparente. Sus palabras son suaves como la miel, sus gestos calculados con precisión para transmitir humildad, y sin embargo, algo en tu espíritu se inquieta en su presencia. Hay una disonancia que no puedes explicar, una nota discordante en la melodía de su espiritualidad. No ignores esa inquietud. Es el Espíritu Santo susurrando advertencias que tus oídos aún no pueden descifrar completamente. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Cristo mismo nos advirtió sobre aquellos que se presentarían ante nosotros con apariencia de piedad, pero cuyo corazón está lejos de Dios. No nos habló de personas obviamente malignas, fáciles de identificar por su evidente oscuridad. Nos advirtió sobre aquellos que brillan con una luz prestada, que visten el lenguaje y los gestos de la fe como quien se pone un disfraz elaborado. Permíteme llevarte por un sendero de reflexión que quizás sea incómodo, tal vez incluso doloroso. Pero te ruego, no abandones esta meditación cuando la incomodidad se haga presente. Hay un propósito divino en cada momento de iluminación, incluso cuando esa luz revela las grietas de nuestra propia alma o las máscaras de aquellos a quienes hemos otorgado autoridad espiritual sobre nuestras vidas. C.S. Lewis, ese gran explorador de las verdades espirituales más profundas, nos advirtió que el orgullo es el más grande de todos los pecados y también el más invisible para quien lo posee. El orgullo es esencialmente competitivo, escribió Lewis, mientras que los otros vicios son competitivos solo, por así decirlo, accidentalmente. El orgullo se contenta no solo con tener algo, sino con tener más que el prójimo. En el reino del narcisismo espiritual, esta competencia adopta formas sutiles. ¿Quién es más santo? ¿Quién tiene mayor discernimiento? ¿Quién está más cerca de Dios? ¿Quién recibe revelaciones más profundas? Y es aquí donde comenzamos a vislumbrar el peligro. Porque cuando la espiritualidad se convierte en un campo de competencia, cuando la relación con Dios se transforma en una medalla que exhibir, cuando la oración se vuelve un espectáculo para impresionar a otros, ya no estamos en el camino de Cristo. Estamos caminando por la senda que recorrió Lucifer, aquel que no se contentó con reflejar la luz de Dios, sino que deseó ser él mismo la fuente de toda luminosidad. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo discernir entre la verdadera luz y esta falsificación brillante? ¿Cómo distinguir entre el siervo humilde de Dios y el narcisista espiritual? La respuesta no está en fórmulas simples ni en listas de verificación. El discernimiento es un don del Espíritu, 1 Corintios 12:10, pero también es una habilidad que se cultiva a través del estudio de la palabra y la intimidad con Dios. Observa los frutos, nos dice Jesús, Mateo 7:16. No los frutos aparentes y visibles, aquellos que pueden manufacturarse para la exhibición pública, sino los frutos que nacen en la oscuridad cuando nadie está mirando. Observa cómo trata a los que no pueden ofrecerle nada a cambio. Observa
Si su humildad persiste cuando no recibe reconocimiento, observa si es capaz de reconocer sus errores sin justificaciones elaboradas. Porque el narcisista espiritual puede imitar muchas virtudes, pero la verdadera humildad le es tan ajena como la oscuridad lo es a la luz. Y mientras observas a otros, vuelve también la mirada hacia tu propio corazón. Porque dentro de cada uno de nosotros habita la semilla del orgullo espiritual, esa tendencia a convertir incluso los dones de Dios en trofeos personales. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Esta exhortación de Pablo nos recuerda que el discernimiento comienza con un honesto autoexamen. Lucifer, el portador de luz, el más hermoso de todos los ángeles, no cayó por un acto de maldad evidente. Cayó por algo más sutil. Se enamoró de su propio resplandor. Olvidó que su luz era reflejo, no origen. Confundió el don con mérito personal. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:12-14. En este pasaje vemos el arquetipo del narcisismo espiritual, la ambición de elevarse, de destacar, de recibir adoración. Y es precisamente este patrón el que se reproduce a menor escala pero con igual esencia en los narcisistas espirituales que encontramos en nuestros caminos de fe. Su ambición no es necesariamente ser adorados como dioses, sino ser admirados como seres espiritualmente superiores. No buscan explícitamente usurpar el trono de Dios, pero sí desean ocupar un lugar privilegiado en el panteón de los espiritualmente iluminados. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has sido atraído por el carisma espiritual de alguien, solo para descubrir más tarde que detrás de esa fachada brillante se escondía un alma vacía y manipuladora? ¿Cuántas veces has confundido la elocuencia con la sabiduría, el conocimiento teológico con la madurez espiritual, la intensidad emocional con la profundidad de fe? No te culpes por estos errores de discernimiento. El engaño es la especialidad del enemigo, y sus instrumentos más efectivos son aquellos que brillan con luz prestada. Mismo cuando todo parezca perdido en este laberinto de confusión espiritual, mismo cuando las voces más elocuentes parezcan ahogar el suave susurro de Dios, recuerda que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que ha sido enviado para guiarte a toda verdad. Juan 16:13. Él es quien desenmascarará las falsificaciones, por brillantes que sean. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Esta prueba de los espíritus no es un acto de desconfianza cínica, sino de sabiduría espiritual. Es el reconocimiento de que navegamos por aguas donde no todo lo que brilla es oro divino. No toda luz proviene del cielo. El narcisismo espiritual se manifiesta de muchas formas, algunas obvias, otras tan sutiles que solo un corazón afinado con Dios puede detectarlas. Se presenta en el líder que no puede recibir corrección, en el maestro que siempre debe tener la última palabra, en el profeta que se considera infalible, en el sanador que se atribuye el mérito de los milagros. Pero también aparece en formas más cotidianas, en la oración ostentosa, diseñada para impresionar a otros, en el servicio que se realiza solo cuando hay testigos que lo aplaudan, en el testimonio exagerado para destacar la propia espiritualidad. Estas
Manifestaciones son como vientos contrarios que desvían la nave de nuestra fe de su verdadero curso. Son corrientes sutiles que, si no estamos alerta, nos llevarán lejos de las aguas tranquilas donde el buen pastor desea conducirnos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 1 Timoteo 4:16 nos advierte Pablo, reconociendo que tanto nuestra conducta como nuestras creencias pueden ser distorsionadas por influencias nocivas. ¿Cómo has experimentado estos vientos contrarios en tu propia vida espiritual? ¿Qué voces han intentado desviarte del camino de la humildad y la verdad? Quizás has sido víctima de manipulación espiritual. Tal vez has sufrido bajo el yugo de líderes narcisistas que usaron la palabra de Dios como instrumento de control. O quizás, en momentos de honesta introspección, descubres que tú mismo has caído en la trampa de buscar reconocimiento espiritual, de competir en el terreno de la piedad. No sientas vergüenza por estas heridas o descubrimientos. La noche oscura del alma, ese tiempo de confusión y desengaño espiritual, a menudo precede al amanecer de una fe más auténtica y madura. Como dijo el salmista, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Es precisamente en estos valles oscuros donde aprendemos a distinguir entre las luces artificiales del narcisismo espiritual y la verdadera luz de Cristo. Pero no basta con el discernimiento intelectual. Necesitamos una liberación activa, una desintoxicación espiritual de estas influencias. Y aquí es donde la oración se convierte no solo en un acto de comunicación con Dios, sino en un acto de guerra espiritual. No una guerra contra personas de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La oración que libera del narcisismo espiritual comienza con un acto de humilde reconocimiento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23, 24. Esta vulnerabilidad ante Dios es el antídoto directo contra el veneno del orgullo espiritual. Es la disposición a ser corregido, purificado, reorientado. Permanecer hasta el fin de este proceso de purificación requiere valentía, porque enfrentar nuestras propias tendencias narcisistas y reconocer cómo hemos sido influenciados por los narcisistas espirituales que hemos encontrado en nuestro camino puede ser doloroso. Es como arrancar vendas que se han adherido a heridas sin sanar, como remover capas de maquillaje espiritual que han ocultado la verdadera condición de nuestra alma. Pero este dolor es parte del proceso de sanación, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. ¿Estás dispuesto a experimentar esta tristeza sanadora? ¿Estás preparado para ver no solo cómo otros te han manipulado con su narcisismo espiritual, sino también cómo tú mismo has sucumbido a veces a la tentación de brillar con luz prestada? Este es el camino hacia la liberación genuina, hacia una fe que no depende de la aprobación humana ni busca destacar en las métricas espirituales artificiales que tanto abundan en nuestra cultura religiosa contemporánea. Hay un propósito detrás de cada lágrima derramada en este proceso de desintoxicación espiritual. Cada doloroso descubrimiento de manipulación, cada vergonzosa revelación de nuestras propias motivaciones impuras, cada destello de claridad que nos muestra cuán lejos estábamos del verdadero camino.
Todo ello sirve al propósito divino de restaurarnos a una auténtica relación con Dios, libre de las distorsiones del narcisismo espiritual. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta bienaventuranza adquiere un significado especial en este contexto, porque el corazón contaminado por el narcisismo espiritual, ya sea propio o ajeno, no puede ver a Dios claramente. Ve un reflejo distorsionado, una proyección de sus propios deseos y ambiciones espirituales. Solo el corazón purificado puede percibir a Dios como realmente es, no como quisiéramos que fuera para satisfacer nuestras necesidades de validación y superioridad. La oración que recalibra el alma para reconocer lo que es real, puro y divino, debe ser una oración de rendición completa. No una rendición a los manipuladores espirituales, sino una rendición al Dios que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Es una oración que dice con sinceridad profunda: no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Porque en última instancia, el narcisismo espiritual es una forma de idolatría donde la voluntad propia se entroniza por encima de la voluntad divina. Cuando oramos con esta actitud de rendición, algo extraordinario comienza a ocurrir. Es como si un velo se levantara de nuestros ojos espirituales. Comenzamos a ver con claridad lo que antes estaba oculto tras el brillo deslumbrante del narcisismo espiritual. Discernimos las sutiles manipulaciones que antes pasaban desapercibidas. Reconocemos la diferencia entre la autoridad espiritual auténtica, que siempre dirige hacia Cristo, y la autoridad falsa, que sutilmente dirige la adoración hacia sí misma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta libertad que Cristo promete no es solo libertad del pecado evidente, sino también libertad de las cadenas doradas del narcisismo espiritual. Libertad para adorar a Dios, en espíritu y en verdad, sin las distorsiones de egos inflados que se interponen entre nosotros y la presencia divina. Mismo cuando todo parezca perdido en la confusión de voces que compiten por tu atención espiritual, mismo cuando los manipuladores parezcan tener todas las respuestas y todo el poder, recuerda que hay un Dios que ve más allá de las apariencias, que no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Y es precisamente este Dios quien te invita a orar con las palabras del salmista: líbrame de los hombres sanguinarios, oh Dios. Salmos 59:2. Esta no es una oración de odio hacia personas, sino una súplica de liberación de las influencias destructivas que drenan la vida espiritual. Los hombres sanguinarios, en el contexto del narcisismo espiritual, son aquellos que vampirizan la fe de otros, que se alimentan de la admiración y dependencia espiritual que generan en sus seguidores. Esta oración de liberación es también una oración de discernimiento. Líbrame implica un reconocimiento de que necesitamos ser rescatados, de que por nuestras propias fuerzas no siempre podemos detectar o resistir la seducción del narcisismo espiritual, ya sea en otros o en nosotros mismos. Es una confesión de vulnerabilidad y una apelación a la protección divina. Cuando oramos así, con sinceridad y autoridad, ocurre lo que podríamos llamar un exorcismo silencioso. No un exorcismo dramático como los que a veces vemos representados en películas o descritos en testimonios sensacionalistas, sino un quieto pero poderoso reordenamiento del alma, donde los lazos invisibles que nos ataban a influencias narcisistas comienzan a disolverse. Porque las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4, 5. Estas fortalezas que Pablo menciona bien pueden incluir las estructuras de pensamiento y percepción distorsionadas que el narcisismo espiritual construye en nuestras mentes. La altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios describe perfectamente la esencia del orgullo espiritual que caracteriza al narcisista. A medida que perseveramos en esta oración de liberación, experimentamos lo que el texto de nuestra premisa describe como una recalibración del alma. Es como si los instrumentos internos que utilizamos para navegar el paisaje espiritual, que habían sido desajustados por la influencia del narcisismo, volvieran gradualmente a su configuración correcta. Comenzamos a reconocer la verdadera humildad cuando la vemos, a distinguir entre la sabiduría auténtica y la mera elocuencia, a valorar el servicio silencioso por encima del espectáculo espiritual. Hay un propósito detrás de cada lágrima derramada en este proceso de liberación, cada momento de dolorosa claridad, cada revelación de cómo hemos sido manipulados o de cómo hemos manipulado a otros, cada colapso de falsas estructuras espirituales. Todo ello sirve al propósito divino de restaurarnos a una fe auténtica, a una relación genuina con Dios y con los demás creyentes. Como dijo el profeta Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23, 29. La palabra de Dios, cuando la recibimos con un corazón abierto a la corrección, actúa como un fuego purificador que consume las impurezas del narcisismo espiritual y como un martillo que quebranta las estructuras rígidas de orgullo y autosuficiencia que hemos construido. Este proceso de liberación no ocurre de la noche a la mañana. No es un evento único, sino un camino continuo de vigilancia y purificación. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14 nos exhorta Pablo. Y parte de esos deseos de la carne que debemos dejar de alimentar son precisamente los apetitos de reconocimiento espiritual, de superioridad religiosa, de admiración por nuestra supuesta piedad. A medida que avanzamos por este camino de liberación, comenzamos a experimentar lo que nuestra premisa describe como la ruptura de los falsos vínculos. Esas conexiones que parecían espirituales, pero que en realidad estaban basadas en dependencia insana, en admiración excesiva, en subordinación a autoridades autoproclamadas. Esos lazos comienzan a aflojarse y eventualmente a romperse. Esta ruptura puede ser dolorosa, especialmente cuando los vínculos narcisistas se han formado a lo largo de muchos años de relación espiritual. Puede haber un periodo de desorientación, de sentirse a la deriva sin las estructuras familiares de liderazgo y comunidad que, aunque tóxicas, proporcionaban un sentido de pertenencia y dirección. Es lo que algunos místicos han llamado la noche oscura del alma, ese tiempo de aparente abandono y confusión que precede a una experiencia más auténtica de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23, 4. En estos valles oscuros de desengaño y reorientación espiritual, la presencia de Dios se manifiesta no como un resplandor cegador, sino como una guía firme y un consuelo constante. No como el espectáculo deslumbrante al que el narcisismo espiritual nos había acostumbrado, sino como el pan diario que sustenta sin llamar la atención sobre sí mismo. Permanecer hasta el fin de este viaje de liberación requiere resistencia.
porque los narcisistas espirituales no renuncian fácilmente a su influencia. Utilizarán todas las herramientas a su disposición para mantener su control. La culpa. Estás abandonando la fe. El miedo. Fuera de nuestra cobertura espiritual. Estás en peligro. La adulación. Tienes tanto potencial espiritual, no lo desperdicies. La descalificación. Estás siendo engañado por espíritus de rebelión. Reconocer estas tácticas como parte del arsenal manipulativo es crucial para resistirlas. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esta resistencia no es principalmente una confrontación directa con los manipuladores, aunque en algunos casos eso puede ser necesario. Es más bien una firme negativa interna a seguir participando en la dinámica narcisista, a seguir alimentando egos inflados con nuestra admiración, a seguir confundiendo el brillo humano con la gloria divina. A medida que resistimos y perseveramos en la oración de liberación, experimentamos lo que nuestra premisa describe como ser liberados del campo magnético de los destruidores de identidad. Porque eso es precisamente lo que hace el narcisismo espiritual. Destruye nuestra verdadera identidad en Cristo y la reemplaza con una identidad distorsionada, definida por nuestra utilidad para el sistema narcisista, por nuestra capacidad de reflejar y aumentar la gloria del líder o la organización. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Esta afirmación de Pablo adquiere un significado especial en el contexto de la liberación del narcisismo espiritual, porque ya no vivimos para satisfacer las expectativas de líderes narcisistas, ya no definimos nuestra espiritualidad por sus estándares distorsionados, ya no buscamos su aprobación como sustituto de la aprobación divina. Vivimos desde y para Cristo, cuyo yugo es fácil y cuya carga es ligera. Mateo 11:30. Esta liberación produce un nuevo tipo de claridad espiritual. Comenzamos a ver tanto a los demás como a nosotros mismos con ojos más compasivos y realistas. Reconocemos la mezcla de luz y sombra que existe en toda comunidad espiritual, en todo líder, en todo creyente. No idealizamos ni demonizamos, sino que discernimos con amor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13:6. Este amor que se goza en la verdad es el antídoto perfecto contra el narcisismo espiritual, que se alimenta de apariencias y performatividad. Es un amor que no necesita exagerar virtudes ni ocultar defectos, que no compite por posiciones espirituales, que no manipula para obtener admiración. A medida que somos liberados del campo de influencia del narcisismo espiritual, descubrimos una nueva libertad para adorar. Ya no adoramos para ser vistos, ya no oramos para impresionar, ya no servimos para destacar. Adoramos desde la gratitud, oramos desde la necesidad genuina, servimos desde el amor desbordante. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4:24. Esta adoración en espíritu y verdad es quizás el fruto más hermoso de la liberación del narcisismo espiritual. Es una adoración que no necesita público, humano, que no busca elevar nuestra reputación espiritual, que no compite por posiciones de visibilidad en el escenario religioso. Es el corazón humano encontrándose con Dios en la simplicidad y la honestidad. Y aunque el camino hacia esta liberación puede ser arduo y doloroso, hay un propósito divino en cada paso, en cada descubrimiento perturbador, en cada desilusión necesaria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28.
Incluso las experiencias con el narcisismo espiritual, tanto el ajeno como el propio, pueden ser redimidas y transformadas en escalones hacia una fe más madura y auténtica. ¿Cómo reconoces ahora, después de estas reflexiones, las huellas del narcisismo espiritual en tu propio camino de fe? ¿Qué relaciones, enseñanzas o prácticas necesitan ser examinadas bajo esta nueva luz de discernimiento? No te apresures a juicios absolutos, pero tampoco ignores las señales de alarma que el Espíritu Santo pueda estar activando en tu conciencia. Hay cicatrices que cuentan historias de liberación, marcas que testimonian batallas espirituales ganadas contra fuerzas sutiles de manipulación y control. Tus propias cicatrices, producto de encuentros con el narcisismo espiritual, pueden convertirse en medallones de victoria, en testimonios vivos de cómo Dios te rescató del campo magnético de los destruidores de identidad, porque la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta libertad que Cristo promete no es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para ser quienes realmente estamos llamados a ser en Él. Libertad de las distorsiones del narcisismo espiritual que han nublado nuestra visión de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Libertad para amar y servir desde la autenticidad, no desde la performatividad religiosa. La oración, líbrame de los hombres sanguinarios, oh Dios, Salmos 59:2, continúa resonando a lo largo de nuestra jornada de fe. No como una oración de amargura o resentimiento hacia personas específicas, sino como un constante recordatorio de nuestra vulnerabilidad a la seducción del narcisismo espiritual y de nuestra dependencia de la protección divina. Cuando esta oración se ofrece con un corazón sincero, produce lo que nuestra premisa describe como un exorcismo silencioso. Las voces manipuladoras que una vez nos dominaron pierden su poder sobre nosotros. Los falsos estándares de espiritualidad que nos mantenían en un ciclo constante de esfuerzo y culpa se desvanecen. Las distorsiones en nuestra imagen de Dios, esas proyecciones que lo hacían parecer tan exigente como nuestros manipuladores espirituales, son corregidas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Este dominio propio o mente sobria, como traducen algunas versiones, es particularmente relevante en el contexto de la liberación del narcisismo espiritual. Es la capacidad de pensar con claridad, sin las distorsiones emocionales y cognitivas que la manipulación narcisista produce. Es el antídoto contra la mentalidad de grupo, contra el pensamiento mágico, contra la dependencia insana de figuras de autoridad. Mismo cuando todo parezca perdido en la confusión que sigue a la ruptura con sistemas o líderes narcisistas, mismo cuando la desorientación amenace con hacerte volver a la familiar pero tóxica dinámica anterior, recuerda que hay un Dios que guía tus pasos hacia aguas de reposo y sendas de justicia. Salmos 23:2-3. Este Dios no es el Dios distorsionado que el narcisismo espiritual presenta, un Dios que solo habla a través de líderes especiales, que exige performances espirituales perfectas, que constantemente mueve la meta de la aceptación un poco más allá de nuestro alcance. El Dios verdadero es quien dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es un Dios que ofrece descanso, no agotamiento espiritual, claridad, no confusión manipulativa, amor incondicional, no aceptación condicional basada en nuestro desempeño religioso. Y ahora, quizás por primera vez en tu camino espiritual, puedes comenzar a experimentar lo que significa adorar a este Dios verdadero
libre de las distorsiones del narcisismo. Puedes orar sin preocuparte por cómo suena tu oración a oídos humanos. Puedes servir sin calcular el capital espiritual que ganarás con tu servicio. Puedes estudiar las Escrituras buscando encuentro y transformación, no munición para impresionar o dominar a otros. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 23, 24. Esta renovación de la mente es parte integral del proceso de liberación del narcisismo espiritual. Implica desaprender patrones tóxicos de pensamiento religioso, recalibrar nuestras expectativas espirituales, redefinir lo que consideramos éxito en nuestra vida de fe. A medida que avanzamos en este camino de renovación, descubrimos que la verdadera espiritualidad no es tan complicada como el narcisismo espiritual nos hizo creer. No requiere iniciaciones especiales, conocimientos secretos, experiencias extraordinarias o performances impresionantes. Como dijo el profeta Miqueas, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Miqueas 6:8. Esta simplicidad es desconcertante después de años de complicación narcisista. Nos preguntamos, ¿es esto realmente todo? ¿No debería haber más drama espiritual, más intensidad emocional, más señales y prodigios? Pero en esta simplicidad encontramos una profundidad que el narcisismo espiritual, con toda su aparente sofisticación, nunca pudo ofrecer. Hay murallas que caen cuando la oración de liberación hace su trabajo en nuestras vidas. Murallas de pretensión espiritual, que construimos para impresionar a otros y a nosotros mismos. Murallas de aislamiento que nos mantuvieron separados de comunidades más saludables por miedo a perder nuestro estatus espiritual. Murallas de orgullo que nos impidieron recibir corrección y crecer en humildad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Esta palabra que discierne pensamientos e intenciones es crucial en el proceso de liberación del narcisismo espiritual, porque nos ayuda a identificar las motivaciones impuras que a menudo se esconden detrás de nuestras actividades religiosas aparentemente devotas. A medida que permitimos que esta palabra escudriñadora haga su trabajo en nosotros, experimentamos una liberación progresiva. Los lazos de dependencia insana se aflojan, las expectativas distorsionadas se corrigen, las heridas producidas por la manipulación comienzan a sanar, y emergemos como personas más íntegras, más auténticas en nuestra espiritualidad, más capaces de amar a Dios y a los demás sin las complicaciones del narcisismo. No salgas de esta meditación sin haber tomado un momento para examinar tu propio corazón, porque todos somos susceptibles a la seducción del narcisismo espiritual. Todos podemos caer en la trampa de confundir el don con mérito, de buscar admiración en lugar de autenticidad, de competir en el terreno de la piedad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23, 24. Esta oración de David es el perfecto antídoto contra la autosuficiencia espiritual que caracteriza al narcisismo. Es una invitación a Dios para que escudriñe los rincones ocultos de nuestro ser, esos lugares donde el orgullo espiritual puede estar creciendo sin que lo notemos. Y finalmente, recordemos que la liberación del narcisismo espiritual no es un fin en sí misma,
Es un medio para un propósito mayor, una relación auténtica con Dios y un servicio genuino a los demás. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Corintios 4:5. Esta declaración de Pablo resume perfectamente la actitud opuesta al narcisismo espiritual. No nos elevamos a nosotros mismos, sino que exaltamos a Cristo. No nos posicionamos como maestros indispensables, sino como servidores por amor a Jesús. Después de la noche oscura de la liberación del narcisismo espiritual, viene la mañana después de la tormenta. Una mañana de claridad, de simplicidad, de libertad para adorar sin performatividad, para servir sin cálculo, para amar sin manipulación. Es el amanecer de una espiritualidad que no necesita impresionar, que no busca destacar, que encuentra su plenitud en la comunión silenciosa con Dios y en el servicio desinteresado a los demás. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta libertad es el regalo que Dios ofrece a todos los que han sido cautivos del narcisismo espiritual, ya sea como víctimas de manipuladores o como participantes en sus propios juegos de orgullo religioso. Es una libertad que no viene sin costo, que requiere humildad para reconocer dónde hemos sido engañados y dónde hemos engañado a otros. Pero es una libertad que vale cada momento de incomodidad, cada dolorosa revelación, cada paso difícil en el proceso de liberación. Que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayamos padecido un poco de tiempo, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, 1 Pedro 5:10, en una fe libre de las distorsiones del narcisismo espiritual, arraigada en la humildad verdadera y floreciendo en amor auténtico. Hay un propósito detrás de cada lágrima derramada en este proceso de liberación, y ese propósito es nuestra restauración a la imagen de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2:6-7. En esta humildad cristocéntrica encontramos el antídoto perfecto contra el veneno del narcisismo espiritual, y así, libres de las cadenas doradas del orgullo religioso, libres de la necesidad de impresionar y destacar, libres de la toxicidad de relaciones espirituales narcisistas, podemos finalmente experimentar lo que el salmista describió como la hermosura de Jehová. Salmos 27:4. Una hermosura que no deslumbra para manipular, sino que atrae para transformar. Una hermosura que no genera dependencia insana, sino que inspira adoración liberadora. Esta es la promesa de Dios para todos los que claman. Líbrame de los hombres sanguinarios, oh Dios. Salmos 59:2. No una vida sin desafíos, no una espiritualidad sin luchas, sino una progresiva liberación de las distorsiones del narcisismo para entrar en una relación cada vez más auténtica con el Dios que da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Que esta gracia te acompañe en cada paso de tu camino hacia la libertad espiritual, hacia una fe que no necesita máscaras, hacia una adoración que no busca aplausos, hacia un servicio que no calcula recompensas, y que puedas decir con el salmista: me has sacado a lugar espacioso. Salmos 31:8. Ese lugar donde el narcisismo espiritual pierde su poder y la verdadera comunión con Dios florece. Fin de la mensage.